Bienvenidos a Tu Casa Fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida. Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte. Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos. Me crecí en una iglesia muy hermosa, pero muy rigurosa, con una doctrina terrible. Y siendo un niño de 4 o 5 años, experimenté lo que era vivir en un hogar con un padre borracho, drogadicto, abusador, pleitisto, buchinchero, maltratador, y una madre luchadora, abusada, víctima. Y muchas noches fui el niño entre esos dos viejos, agarrándose del pelo, peleándose, queriéndose matar, amenazándose con cuchillos y con vasos y con muchas cosas. Y yo ahí entre medio de ellos llorando sin entender lo que pasaba. Cuando Cristo vino a la casa y vino al hogar y hubo transformación, experimenté lo que era el cambio y lo que significaba que Cristo viviera en la casa. Todo se transformó de pleito a vida, de odio a amor, de crisis a paz, de miseria a bendición y abundancia. Y fueron muchos años en los que vi crecer a mis padres en lo espiritual, en lo financiero, en lo social, en todas sus áreas, en lo familiar. Fue muy hermoso porque fueron mis etapas, mi etapa de escuela dominical, mi etapa de servir a Dios en ministerios. Serví a Dios en el coro de la iglesia, aunque no canto, pero yo hacía la mueca. Canté en el coro, fui camarógrafo de la iglesia, fui programador en un canal de televisión de la iglesia, fui maestro de escuela dominical, fui batero de la iglesia, toqué la batería de la iglesia. ¿Sí? Que no me creas vos. Fui trompetista. ¿Sabías que fui trompetista? Fui trompetista de la iglesia. No me acuerdo qué más fui, pero estuve en todos los ministerios. Fui ujier de los buenos, de los amables. No, yo solo estoy contando lo que yo fui. No tiene nada que ver que el río esté pachito. Fui servidor. Una vez mi padre fue muy bendecido, pero una vez mi padre cometió un error. Cometió un pecado evidente, porque todos cometemos pecados ocultos, ¿verdad? Con el pensamiento, con nuestras actitudes, con nuestra forma de hablar, con nuestros sentimientos. Pero este pecado que mi padre cometió fue público, fue evidente. Y los pastores y los diáconos lo llamaron
al púlpito y lo corrieron de la iglesia porque era pecador. Y la familia fue excluida y fue muy dañada por el error de la cabeza de la casa. Y ahí estaba yo, siendo un adolescente, sin entender mucho lo que pasaba, pero comenzamos a ser señalados y excluidos y rechazados y despreciados. Ahí vivimos una etapa muy difícil, que es la etapa de la religiosidad y de la hipocresía espiritual. Experimentamos lo que es que te hablen de amor y que te prediquen de que Dios es amor, pero que al mismo tiempo te desprecian por ser un pecador. Es un poco contradictorio, ¿no? Pudiera decir que desde ese día mi papá, que fue el confrontado, el señalado, nunca logró superar eso, y de amar a los pastores pasó a detestar a los pastores. Pasó a decir que los pastores eran unos mentirosos, unos hipócritas, porque no lo habían, en lo personal yo creo que fueron tan drásticos que no le ayudaron a salir del hoyo, le metieron el pie y lo hundieron más. No sé cuántos de los que están aquí han experimentado eso en las iglesias, que nos hablan y nos predican de un Dios de amor, de un Dios de perdón, de un Dios de misericordia, de un Dios de nuevas oportunidades, pero cuando cometes un error, te maldicen, te condenan, te exponen, te publican, te hieren y te matan espiritualmente. Con ese tipo de doctrina nos crecimos. No sé cuántos tenemos años de ser cristianos y venimos de doctrinas tajantes, duras. Y por eso Dios me dio este mensaje. Yo titulé este mensaje Despreciados y Rechazados. ¿Alguna vez usted se ha sentido despreciado por su condición financiera, por su condición social, por sus errores, por sus defectos, qué sé yo, por lo que sea? Pero por algo usted en algún momento se pudo haber sentido rechazado, incluso por su propia familia. A lo mejor aquí hay personas que en el colegio, en la escuela, en el kinder se sintieron rechazados. Y son cosas que marcan. En la niñez hay personas que son rechazadas en el vientre. Embarazos no deseados, no planificados por el hombre, pero sí planeados por Dios. Yo he visto casos de mujeres que se golpean su vientre, maldiciendo el fruto que llevan porque a lo mejor, y lo comprendo también, o sea, hay que estar en los zapatos de una persona, pero porque fue el producto de una violación o porque no fue una noche loca, qué sé yo. Pero hay de rechazos a rechazos. Estoy seguro que esta palabra es para personas que están aquí, y que esta palabra tiene el nombre y el apellido de muchos. Y quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 5 versículo 19 al versículo 21. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, que va a estar en pantalla y que me gustaría que usted me acompañe a leerla. Dice el apóstol Pablo a los romanos:
Porque así como por la desobediencia de uno solo, ¿quién fue el que desobedeció? Adán, diga conmigo Adán. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores desde el nacimiento, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios por eso. Porque nacemos siendo pecadores, pero Cristo nos justificó. Dice Pablo en el versículo 20, el apóstol Pablo, en lo que atañe a la ley, porque Pablo está hablando de la gracia, del favor y del perdón de Jesucristo, pero hay una ley establecida desde Moisés y que los religiosos de aquel entonces decían aplicarla o decían vivirla. Y Pablo viene de ahí porque Pablo era erudito de la ley, fariseo de fariseos. Y Pablo dice, en lo que atañe a la ley, esta intervino para aumentar la transgresión. En otras palabras, la ley vino a alejar al hombre de Dios, más que acercarlo, lo vino a alejar más. Y dice, pero allí donde abundó el pecado, donde abundó la rebeldía, donde abunda las faltas, sobreabundó la gracia. Y escúcheme esto, por favor, porque esto es importante que lo entienda y que lo comprenda para el desarrollo del mensaje. Donde abunda el pecado, abunda la gracia de Dios, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si le va a dar un aplauso al Señor, dérselo de verdad. En el servicio de las 8 de la mañana hubo un tremendo quebrantamiento, como usted no tiene una idea. Quiero comenzar diciendo que estas palabras del apóstol Pablo no son tan gratas para el clérigo religioso de aquel momento. Porque el clérigo religioso vive tal cual la ley, tal cual los rudimentos de la ley. Se visten con atavíos de santidad. Por fuera parecen santos. Dicen vivir apartados del pecado, sin embargo, son hipócritas. Y es que antes que la ley fuera establecida, ya el hombre era pecador. Y la ley trajo más alejamiento del hombre con Dios. ¿Por qué, pastor? Esto sucedió para que el hombre recibiera la gracia por medio del Señor Jesucristo. Pero poco a poco el evangelio ha ido dejando de ser un evangelio de amor, que fue el evangelio que Jesucristo trajo a esta tierra, y se ha ido convirtiendo en un evangelio de castigo. Es muy populoso escuchar mensajes duros, machetudos. Es más, a la gente le gusta el machete. Cuando el pastor viene con un mensaje machetudo, la gente se alegra, se goza, voltea a ver a todos lados, viendo cómo el machete le cayó a aquel, el machete le cayó a aquella, Dios le está dando a aquella, Dios le está dando a aquel, menos a ellos. Y salen del culto diciendo: ¡wow! ¡Qué mensajazo se echó el pastor! Y no quiero decir que estos mensajes son malos, no, son muy buenos porque nos hacen reflexionar y nos ubican. Pero
no solo de machete vivirá el hombre. Sobre todo el hombre tiene que vivir de amor. Y cuando Jesús aparece en escena, encuentra una iglesia de represión y de falsa santidad, de reglas humanas, de prohibiciones y de exclusión. Escúcheme esto: reglas humanas, prohibiciones y exclusión. Eso es lo que la religión tenía en aquel momento. Lo que había era un monopolio de concilio y de imperio financiero. Y cuando yo estaba analizando esto, me doy cuenta que hoy vivimos lo mismo. Y venimos de los 80s y de los 90s de vivir lo mismo. Concilios de santidad, realmente monopolios e imperios de muchas finanzas, en donde se valora a la gente más por lo que tiene que por lo que es. Iglesias de estatus: cuánto tienes, cuánto vales. Privilegios y posiciones por cuánto diezmas. Según en qué lugar vives, así eres amigo del pastor o ni te le acercas. Yo le llamaría un evangelio clasista e hipócrita. Era lo mismo que Jesús encontró en la tierra cuando Él aparece, comienza su ministerio y vive en carne propia. Escúchame esto: Jesús vivió en carne propia el favoritismo y el fariseísmo diabólico. Viene y se encuentra con una iglesia llena de sacerdotes, llena de eruditos, llena de fariseos, pícaros, malacates, ladrones, hipócritas. Que el problema de ellos no era su pecado, el problema de ellos era que no aceptaban su pecado. El problema no es ser pecador, el problema es no reconocerlo y creerse más que otros. Y creer que yo me tengo ganado el cielo por cómo me he visto, por cómo me veo, por cómo hablo, por cómo actúo ante los demás cuando todos me ven, pero cuando nadie me ve soy otro. Y es precisamente lo que Jesucristo encontró en la tierra. Encontró Jesús el siguiente panorama. Número uno, los fariseos religiosos principales de la sinagoga, considerados la élite judía de aquel entonces, considerada la crema innata de la creación de Dios. Veían de menos a las personas, veían de menos a los demás. Solo ellos eran santos, solo ellos podían ofrecer sacrificio. Y por otro lado, hay una gran mayoría apartada de los judíos que componen 10 tribus de las 12. Esa crema innata de fariseísmo y de religiosidad solo constituye 2 tribus de las 12 tribus de Israel. En realidad hay 10 tribus más apartadas, y ellos fueron poco a poco apartándose de estas 2 tribus, y son los famosos llamados samaritanos. Diga conmigo: samaritanos. Voltea a su vecino y dile: tú tienes cara de samaritano. Los samaritanos eran realmente los descendientes de 10 tribus descendientes de Jacob, pero que eran considerados impuros. Vaya poniéndole chequecito por favor y llenando su encuesta. Eran considerados impuros. ¿Cuántos aquí sabemos que somos impuros?
eran considerados pecadores, eran considerados idólatras, eran considerados lo más bajo de la sociedad. Y Jesús comienza a ver, por una parte, a los religiosos que no lo querían, que no lo recibían, que lo rechazaban y que lo despreciaban. Y Jesús comienza a ver a los samaritanos como un pueblo necesitado de amor, también que experimentó el rechazo y el desprecio. Y la Biblia dice que Jesús experimentó en carne propia el ser desechado y despreciado. Entonces, al experimentarlo en carne propia, Jesús se identificó con los samaritanos. Aunque eran considerados como gente de segunda clase, pero Jesús se identificó más con ellos que con todos estos pícaros. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1 versículo 11: Jesús vino a los de su propio pueblo, pero ellos lo rechazaron. ¿Qué sufrió Jesús? Rechazo. Jesús vino a los suyos, pero los suyos lo despreciaron, lo rechazaron. Y aquí es donde está la clave. Versículo 12: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y ahí estamos usted y yo. Jesús fue rechazado por los judíos, pero había un pueblo que sí lo iba a recibir. Había un pueblo despreciado, humillado, desterrado, lleno de rencor, lleno de sentimientos, el cual recibiría a Jesús y el cual aceptaría su palabra, y el cual reconocería a Jesús como el Mesías. ¿Cuántos aquí vienen de otras congregaciones? Levante la mano. No tenga pena. Los que vienen de ser mormones, levante la mano. Tiene cara de testigo de Jehová. Bendito Dios por las congregaciones que en su momento fueron de bendición. No existe congregación perfecta, ni esta lo es, ni lo será. Pero cuando yo experimenté lo que le conté al inicio, siendo un joven, un muchacho, nunca me imaginé que Dios me iba un día a levantar como pastor. Yo nunca me lo imaginé. Y el mismo rencor que mi padre tuvo lo heredé yo. Entonces, para mí ser pastor, no, hombre, no estaba en mis planes. Sin saber que Dios iba a tenerme preparado una sorpresa. Y ahora lo vivo, porque ahora los pastores aquí, los pastores allá, yo lo vivo. Yo también un día dije, no, si los pastores son mentirosos. Los pastores no quieren a la gente por amor, sino que quieren su dinero. Yo lo viví. Entonces cuando Dios me constituye como pastor, yo dije, yo quiero predicar un evangelio diferente. Porque yo viví el rechazo, el desprecio, el señalamiento, la exclusión. Entonces Dios me dijo, te levanté para que prediques un evangelio de amor, de perdón y de segundas, terceras, cuartas, quintas y lo que sea oportunidades. No importa cuántos errores tú hayas cometido, yo no soy nadie para condenarte. Yo estoy aquí para decirte, vuélvete a levantar, Dios está contigo.
Y una noche, hay un fariseo de fariseos, un principal de la sinagoga llamado Nicodemo. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Nicodemo aparece en escena. Nicodemo perseguía a Jesús y lo había identificado como el Mesías, pero Jesús todavía no había anunciado quién él era. Ya hacía milagros, ya liberaba endemoniados, ya sanaba paralíticos y todo, pero todavía él no había dicho yo soy. Entonces este fariseo, este principal de la sinagoga llamado Nicodemo, aparece en la noche encubierto porque tenía miedo que lo fueran a relacionar con estos locos seguidores de Jesús. Y aparece y le dice Nicodemo a Jesús: ¿cómo puedo ser salvo? Rabí. Y Jesús le dice a Nicodemo. Nicodemo tenía las llaves del templo. Usted se imagina, Nicodemo vivía en oración, en ayuno, en clamor. Nicodemo se rasgaba las vestiduras y se echaba cenizas en la cabeza. Era un religioso de religiosos. Voltea a su vecino y dígale: igualito a vos era Nicodemo. Se daba golpes de pecho. Su perfil era evangélico. O sea, Nicodemo era lo más religioso de aquel entonces. Y Jesús le dice a Nicodemo: tenés que nacer de nuevo. Quiere decir que Nicodemo no era salvo. Nicodemo era el que ordenaba las cosas en el templo, tenía las llaves del templo, era el que ponía líderes y quitaba líderes, era la mera mata de aquel entonces. Y Jesús lo mira y le dice: Nicodemo, no sos nada, no estás en nada. Si no naces de nuevo, te vas al hoyo más grande. Y eso para Nicodemo fue difícil. No lo entendió. Nicodemo no lo comprendió en ese momento. Quedó choqueado. La Biblia dice que en aquel día habrán sorpresas en el cielo. Tenga cuidado. No juzgue rápidamente. Dice: esa hermana es una santidad caminando. Tenga cuidado, esa bestia es mala. No, pastor, si eso es lo más lindo que puede haber, viera cómo Dios la usa. La Biblia dice: profetizarán, hablarán en lenguas, cantarán, tocarán los pianos y se van a ir al infierno. Así dice. Así dice la Biblia. Si en mi tiempo hubieran tocado el piano con gorra, nos mandan al infierno, Jordan. Un hijo espiritual mío vino, toca la guitarra. ¿Qué toca? El bajo toca. Vino, llegó a mi oficina, andaba un chongo aquí, se quitó el chongo. Y cuando se quitó el chongo, yo vi un cabello de esos de champú, Sonsil, ¿cómo se llama esos champú que usa usted? Sedal, era un cabello sedal. Puchica, le dije yo, ni mi esposa tiene ese cabello que vos tenés. ¿Cómo es que se llama ese? René. ¿No vino a tocar René ahora? ¿Dónde está René? Más rato te quitas el chongo, René, para que te vean los hermanos. Se paró frente a mí y me dijo, se acomodó el pelo y me dijo: ¿puedo tocar, pastor? Y yo le pregunté: ¿y por qué me preguntas eso? Porque en todas las iglesias no me dejan tocar con el pelo largo. Y yo le dije: a mí me llega el look que tenés, le dije yo. Que vive el rock and roll.
dije yo, pero mientras vamos cambiando la cultura de la gente, porque la gente viene con culturas locas, mientras vamos cambiando la cultura, todavía usa el moño, le dije yo. No vaya a ser que la Conchita te quiera sacar demonio o las servidoras no te quieran dejar entrar. Cálmate, cálmate, le dije. Ya cuando vayamos entendiendo lo que es el amor de Dios, soltátelo. Está bueno, pastor. Jesús tiene el encuentro con Nicodemo y Jesús le dice, si no naces de nuevo, vos sos el religioso más importante en la sinagoga, pero si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Jesús duerme esa noche, se despiden, se queda Jesús y Jesús siente una gran necesidad. Escúchame esto. Una gran necesidad de ir a Samaria. ¿A dónde quería ir Jesús? Samaria. Ya era hora que Jesús revelara quién Él era. Pero mira esto. ¿Por qué Jesús no fue al templo, se paró en el templo y dijo, yo soy el Mesías? ¿Por qué Jesús no hizo una campaña evangelística con todos los principales, con la crema innata de la religiosidad en aquel momento, y anunció quién Él era? Pero Jesús no lo hizo. Jesús sintió anhelo y deseo por ir donde los despreciados y los rechazados, donde los pecadores, donde los que nadie daba nada por ellos, donde los que cometen errores se sienten despreciados por sus errores. Hay mucha gente que no va a las iglesias porque no sienten que caben. Primero porque la silla es muy angosta. No, estoy bromeando. No sienten que la iglesia es para ellos. Se sienten muy inmundos. ¿Usted se ha sentido inmundo? Sea sincero, por favor. ¿Usted se ha sentido inmundo? Usted ha entrado por esas puertas y hay una voz en su oído izquierdo que le dice, pecador, anoche estabas haciendo maldades. Y aquí venís a tirarte de rodillas, hipócrita, si todo el mundo conociera quién eres. Y por eso mismo es que usted, en vez de sentarse adelante, se sienta atrás. Porque usted dice, no. Y como usted viene de otras congregaciones donde a lo mejor se sintió como usted no calificaba para estar en el ministerio, usted no calificaba para esto, usted no calificaba para el otro, porque para todo hay que calificar. Y yo no veo en ninguna parte de la escritura que Jesús, cuando escogió a los 12, se fue donde ellos y le dijo, vamos a comenzar a hacer el instituto de liderazgo. Necesito saber cuánto conoces de Biblia. No, Jesús se fue y le dijo, sígueme. Sígueme. Y no necesito tener capacitaciones. No, sígueme. Yo te voy a capacitar. Yo te voy a instruir. Yo te voy a amar. Yo te voy a medida. Dice la palabra del Señor que la fe viene por. Lo mejor que usted puede hacer, aunque usted no se sienta digno, no deje de congregarse. El peor error que la gente puede cometer es, después de cometer errores, pecados, fallar, no venir a la iglesia. Es al contrario. A lo mejor usted pasó muchos meses tratando de estar bien con Dios y cayó y se enlodó horrible, Y el diablo le dice, no vayas. Y usted se siente culpable y la conciencia lo mata. Pero Dios quiere que venga, porque Dios quiere tener un encuentro con usted. Un día fui a Israel hace mucho tiempo.
fui a visitar a un amigo. Una de las experiencias más feas que he pasado en mi vida. No el viaje como tal, sino entrar a Israel. Yo viajé solo. Tomé un vuelo de aquí a Madrid, de Madrid a Tel Aviv. Cuando uno llega al aeropuerto de Tel Aviv, uno ve cantidades de personas de todas las nacionalidades del mundo. Africanos, chinos, europeos, latinos, de todo, grupos, grandes grupos, y todos andan identificados porque como tienen que andar en grupo, entonces todos andan con una gorra de un color, con una camisa que los identifica, con un banderín, y uno escucha todos los lenguajes del mundo ahí. Yo aterricé solito y habían grupos aquí, grupos allá, grupos, y yo fui a migración y el de migración me quedó viendo y me dijo: ¿y qué venís a hacer? Y yo le dije: de turista. Me quedó viendo, me vio de pies a cabeza y me dijo: al cuartito. Me metieron al cuartito, me interrogaron por 4 horas, 20 diferentes agentes se paraban frente a mí con una computadora y me decían lo mismo: ¿dónde están las armas? Esto es real. ¿Dónde están las bombas? ¿Dónde están el cargamento que traes? Y yo decía: pero si yo no traigo nada, una libre de queso traigo. Y me regresaban a sentar, y cuando me regresaban a sentar estaba yo, un talibán, un iraní, un iraquí y uno de Afganistán. Y yo los quedaba viendo. Vamos a salir de aquí, compañeros terroristas. Cuatro horas. Llegaban policías, agarraban a uno, lo esposaban y se lo llevaban. Y yo, ¡ih! Y después llegaban y esposaban a otro y se lo llevaban. Y yo: Señor Padre, en el nombre de su Virgen Santísima, ayúdame, Señor. Y me volvían a interrogar: ¿dónde están las bombas? Las bombas, queremos las bombas. No tengo bombas. Vengo a visitar a un amigo palestino, vive en Ramallah. No quiero saber nada de los judíos. Me dijeron: ok. Después de 4 horas que me hastiaron, me quitaron la ropa, me hicieron rayos X. Chulón. Nunca había pasado tanta vergüenza en mi vida. Cuando se convencieron que no traía armas y que no traía bombas, y lo que único que traía era una libra de chicharrones de Oriente y una libra de queso y una cora de tortillas, me dijeron: ok, puedes entrar. Entré y anduve con mi amigo, pasé al lado palestino, entendí lo que le explicaba, lo que es el territorio judío y lo que es el territorio de los samaritanos. Lo entendí muy bien. Y cuando estuve allá andaba con mi amigo, el musulmán. Muy buena persona. Y cada día que estuve con él, le hablaba de Dios, le hablaba de Jesús, pero él no entendía. Entonces yo le comencé a hablar de Cristo, de Dios, del perdón, del sacrificio, de la cruz y todo lo demás. Y él me quiso dar una sorpresa una vez. Y él me dijo: te voy a dar una sorpresa. Una mañana que me levanté, gracias a Dios yo no andaba como turista, como los turistas que van en así, que se levantan a las 5 de la mañana para ir yo me levantaba a mediodía. Yo quería turistear a las 4 de la mañana y me despertaba hasta 1, 2 de la tarde por el cambio
Pero cuando yo me despertaba, una vez yo le dije, me dijo, ¿qué quieres comer? Y yo le dije, lentejas. Quiero un plato de sopa de lentejas. Y él me dijo, ¿por qué quieres lentejas? Yo le dije, yo quiero saber por qué Esaú vendió la primogenitura. Me quedó viendo y me dijo, estás loco. Y me dijo, levanta la mano. Prométeme que no le vas a decir a mi mamá. Era un viejo de 50 años ya. Me dijo, prométeme que no le vas a decir a mi mamá que te llevé a comer lentejas. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, comer lentejas es lo más último de lo último. Nosotros a un amigo, una persona especial que viene a visitar, no le podemos dar lentejas. Y yo dije, Dios mío, y por eso cambió Esaú la primogenitura por lo último, o sea, no es ni un chori. Me dijo, y me llevó y me tomé una sopa de lentejas. A mí me pareció muy rica. Yo le puse limón, sal, la tropicalicé latina, ¿me entienden? Pues chilito, sal, limón, salsa Perry. Y me pareció genial, o sea, yo la volvería a tomar. Pero un día él me dio una sorpresa y me dijo, alístate que te voy a llevar a conocer un lugar especial. Me llevó a hora y media de camino de Ramallah hacia el sur. Llegamos a una ciudad llamada Nablus. ¿Cómo se llama? Nablus, puede encontrarla en internet. Cuando llegamos a Nablus, entramos a una iglesia gigante, ortodoxa. Salió como un religioso vestido de negro, todo lleno de canas, muy anciano. Me recibió y nos llevó a un sótano. Cuando nos llevó a un sótano, yo dije, me van a sacrificar, dije yo. Sí, porque yo ya, ¿y aquí a dónde vamos? Y estos musulmanes son malos. Y entonces íbamos bajando un sótano oscuro, llegamos a lo profundo del sótano. Y llegamos a un lugar y había un pozo antiquísimo, una cosa. Yo estaba ahí, ¿y esto qué es? Alcé mis ojos y a la mano izquierda había un cuadro, una pintura. Estaba Jacob con sus 12 hijos construyendo, cavando el pozo. Y al otro lado, al otro extremo, estaba Jesús y una mujer. Y el religioso dijo, este es el pozo que construyó Jacob, que cavó Jacob con sus hijos. Y este es el mismo pozo donde Jesús se encontró con una despreciada y una rechazada. Y le cambió la vida. ¿Quieres tomar de esta agua? Yo estaba en shock. Tiene 40 metros de profundidad. Metió un balde, sacó el agua, me dio de beber. Oh my God. ¿Aquí no vienen los turistas? No, aquí no vienen los turistas. Esto está resguardado, todavía está en una zona de conflicto. No es seguro que vengan los turistas. Hasta el día de hoy hay bombas. Ahí sí hay armas. Y yo tomé de esa agua. Todo lo que le acabo de decir es la introducción del mensaje. Ténganme paciencia. Así soy yo de apasionado. En Juan capítulo 4, no lo busquen, se lo voy a ilustrar. Hay una historia maravillosa cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, y Jesús siente la necesidad de irse a encontrar con esa mujer. Escúcheme, el agua de ese pozo es la más deliciosa del universo.
cuál aguas carísimas que venden. Esa agua es espectacular. Nunca, no puedo cómo explicárselo. Pero cuando los samaritanos llegaban a traer agua de ese pozo, llegaban en la mañana o en la tarde, porque al mediodía era horrible el calor. Entonces, en la mañana y en la tarde el pozo estaba lleno de gente recogiendo agua, pero a mediodía no. ¿Sabe por qué? Porque la gente, era tan fuerte el calor que la gente podía hasta desmayarse del intenso calor. Entonces, a mediodía solo había una mujer que llegaba a traer agua. Esta mujer llegaba porque no quería ser juzgada, ser señalada, porque su reputación era una reputación de pecado. Entonces ella decía: voy a ir a traer agua cuando nadie me vea, porque yo ya estoy harto de que la gente me vea mal, me vea con desprecio, me vea como pecadora. Jesús dice: necesito ir a ese pozo a mediodía. Quiero encontrarme con alguien. ¿Sabe una cosa? Esta iglesia simboliza ese pozo. Y aquí viene mucha gente dolida, dañada, despreciada, rechazada de otros lugares. Y han venido a este pozo donde nadie los conoce, de incógnitos. Y han venido a traer agua. El agua simboliza un milagro. Diga conmigo, un milagro. ¿Cuántos aquí necesitan un milagro? El agua simboliza saciar tu carne, porque ella tenía sed. Pero mira lo que sucede. Yo quiero que usted vea este video conmigo. Y dámele un poco de volumen más que el de las 8, por favor. Apaga las luces. ¿Me darías de beber? ¿Me escuchaste? ¿Tan mal estás? ¿Qué? Tú, un judío, pidiéndole un trago a una samaritana, a una mujer. Lo siento. Debí haber dicho, por favor. ¿Sabes que no es seguro que estés solo aquí? ¿Tampoco tú? ¿Por qué no has venido con otros? ¿Y por qué tan tarde en el día? ¿Las mujeres no vienen a los pozos durante la mañana? Sí, bueno. Ninguna quiere ser vista conmigo. Así que vengo al mediodía. Con este calor, como amablemente me has recordado. ¿Por qué no quieren ser vistas contigo? Larga historia. Bueno, aún quisiera algo de agua, si no te molesta. Me impresiona lo que una garganta seca puede hacer. No estoy sucia para ti. ¿No te contaminará este jarrón? Quizás algunos de mi pueblo digan eso de las mujeres, pero yo no. ¿Sí? ¿Y tú qué dices? Digo que si supieras quién soy, tú me pedirías de beber. ¿En serio? Y te daría agua de vida. Daría. Excepto que no tienes cómo sacar el agua y este es un pozo profundo. Además, ¿qué necesitas de mí si tienes tu suministro de agua de vida? Es una larga historia. ¿El agua judía es mejor que el agua samaritana? Eso no es lo que dije. ¿Eres mejor que nuestro ancestro Jacobo? ¿El que cavó este pozo? ¿Tu agua es mejor que la suya? Conozco a Jacob. Pero todos los que beben de esta agua tendrán sed otra vez. Y los que beben del agua que yo les doy no tienen sed nunca más. ¿No sería genial? El agua que yo doy se convertirá dentro de la persona en un manantial de agua que les dará vida eterna. ¿De verdad? Sí, de verdad. Pruébalo. Primero, ve a llamar a tu esposo y regresa. Les mostraré a ambos. No tengo un esposo. Es cierto. Tuviste 5 esposos.
Y el hombre con el que vives ahora no es tu esposo. Ah, ya veo. Eres un profeta. Vienes a darme un sermón. No. Usualmente lo bueno de venir aquí sola es que puedo escapar a que me condenen. No vine a condenarte. Cometí errores. Demasiados. Pero son hombres como tú los que hacen imposible el que yo pueda hacer algo por eso. ¿Cómo? Nuestros ancestros adoraban en esta montaña, pero los judíos insistieron que Jerusalén era el único lugar para adorar. Dijeron eso porque el templo está ahí. Sí, justo a donde no podemos ir. Estoy aquí para romper esas barreras. Y se avecinan tiempos en donde ni en esta montaña, ni en Jerusalén, adorarás al Padre. Entonces, ¿a dónde se supone que iré cuando necesite de Dios? Nunca recibí nada de Dios, pero no podría agradecerle si lo recibiera. a cualquier lugar. Dios es espíritu, y el tiempo se avecina y ya está aquí. No importará dónde adores, sino que lo hagas en espíritu y en verdad. Mente y corazón, ese es el tipo de adoración que Él está buscando. No importará de dónde seas o lo que hayas hecho. ¿Crees lo que acabo de decirte? Hasta que el Mesías llegue y explique todo esto y arregle este embrollo, incluyéndome, no confiaré en nadie más. Te equivocas cuando dices que nunca recibiste nada de Dios. Ese Mesías del que hablas, ese soy yo. El primero se llamaba Ramín. Eras una mujer de pureza, emocionada por casarse, pero no era un buen hombre. Él te lastimó y te hizo cuestionar el matrimonio, incluso la práctica de tu fe. Ya basta. El segundo fue Farsad. La noche de boda su piel olía a naranjas. Y hasta este día, cada vez que ves naranjas en el mercado, te sientes culpable por dejarlo, porque él fue el único hombre digno con el que estuviste. Pero no te sentiste digna. ¿Por qué haces esto? No me he presentado en público como el Mesías. Eres la primera. Sería bueno que me creyeras. No soy la persona indicada. Vine a Samaria solo para conocerte. ¿Crees que es un accidente que esté aquí en medio de la nada? Soy rechazada por todos. Lo sé, pero no por el Mesías. ¿Y sabes todo eso? ¿Porque tú eres el Cristo? Iré a decirle a todos. Contaba con eso. Espíritu y verdad. Espíritu y verdad. No será solo montañas o templos. Pronto. Solo el corazón. ¿Lo prometes? Lo prometo. Este hombre me dijo todo lo que he hecho. Tiene que ser el Cristo. Oye, espera. ¡Tu agua! ¿Olvidaste tu...? Vengan a ver al hombre que me dijo todo lo que hice. Y ese... ¿Sabías que Dios te ama a pesar de tu pasado?
¿Sabías que Dios no te juzga? Él te comprende. Esta mujer era considerada una pecadora, como usted y como yo. Venía al pozo a buscar agua para saciar su sed, pero Jesús quería darle gracia, favor, perdón y misericordia. Y el Señor habló a mi vida y me dijo: muchos vienen a la Frater buscando un milagro terrenal, un milagro humano, pero cuando vienen aquí encuentran amor, encuentran a un Dios que no los juzga, no encuentran una religión donde encuentran prohibiciones, reglas, condiciones. No necesitas ocultar quién eres. Jesús te conoce. Y Él conoce tus lágrimas. Y Él sabe por qué dejaste de confiar en la gente. La gente se encargó de contar los maridos de esta mujer, pero no entendió por qué esta mujer pasó por eso. Fácil es señalar a los demás, pero hay que estar en los zapatos de la gente. Y hay personas aquí que hemos cometido grandes errores. Que si nuestros errores salieran a la luz, la gente nos sacrificaría. Pero Jesús no. Jesús te trajo a este pozo a mediodía. Ustedes tienen el privilegio de los que del culto anterior no tuvieron. Y vinieron aquí a tener un encuentro. La mujer no lo puede creer y la mujer dice: ¿por qué te acercas a mí siendo tú un judío y yo una samaritana? ¿Por qué Jesús me escogió a mí de entre mi familia? Vamos a ser sinceros. No es que nosotros seamos los mejores de nuestra familia, quizás somos los peores. Pero Dios te escogió a ti, te trajo a esta iglesia, te trajo a este encuentro, para darte de su amor, de su perdón, de su misericordia y para decirte: yo sí te amo. Pero tú por dentro te sientes indigno, indigna, te sientes inmerecedor de esa misericordia. Pero Dios te dice, Jesús te dice este día: yo sí te amo. Y me quiero revelar en ti. Porque te escogí para ser la primera persona de tu familia. Que tenga un encuentro conmigo para que tú anuncies el evangelio de amor, de perdón, de misericordia, de nuevas oportunidades a los tuyos. Jesús te escogió a ti, mujer y hombre que estás aquí, no porque te lo merecieras, no porque lo merecemos. Jesús te escogió porque donde abundó el pecado,
Donde abunda el pecado, abunda la gracia. Nadie aquí a lo largo y ancho de este edificio se merece su misericordia. Pero Jesús te escogió. Y aunque te sientas el peor o la peor, el menos indicado, el más pagano, el más pecador, el falso, qué sé yo, a ti te escogió Dios para amarte y para darte una misión. ¿Sabes qué es una misión? Que Dios te va a usar. Aquí hay gente que no tiene la culpa de haber sido despreciada de niño. Aquí hay gente que no tiene la culpa de haber sido despreciado por hombres. Aquí hay gente que ha sido golpeada, abusada, menospreciada, sacada de las iglesias porque fallaste, porque fornicaste, porque adulteraste. Y no te quisieron ahí en esa iglesia de perfectos, en ese concilio de perfectos. Pero encontraste un pozo de agua viva, donde Jesús te quiere decir este mediodía: no importa los errores, los pecados, deja ya de sentirte culpable contigo mismo. Deja ya de verte en el espejo y decir que no eres nada, que eres una porquería. ¿Quién te dijo que Dios no te ama? ¿Quién te dijo que no vales nada? ¿Y por qué le creíste a esa voz del enemigo? Jesús no se le reveló a los religiosos de aquel entonces. Jesús se le reveló a la samaritana. Fue la primera privilegiada de tener enfrente al Mesías y de decirle: soy el Mesías y te amo y te doy otra oportunidad. Y aunque has tenido 5 maridos y este que tienes no es tu marido, y aunque eres la prostituta del pueblo, y aunque te has sentido sucia, y aunque no tienes licenciatura en teología, no has pasado por ningún instituto bíblico, no te han ni bautizado quizá, pero ¿qué importa? ¿Qué importa si donde abunda el pecado, abunda la gracia? Pablo dijo a los corintios: en cambio, Dios eligió a los que el mundo considera ridículos para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder ni valor para avergonzar a los poderosos. Dios escogió a los despreciados del mundo. Ahí estamos usted y estoy yo. Lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Dios te escogió a ti con una misión. ¿Usted vio cómo la samaritana salió corriendo, feliz, transformada? ¿Cuántas veces usted ha venido a esta iglesia a recibir una palabra que tiene su nombre y su apellido? Usted ha venido con su cántaro para llenarlo de agua, buscando su milagro, pero aquí deja el cántaro tirado y se va feliz, porque llenó su espíritu. Porque no hay palabra de convencimiento, hay palabra de amor, de misericordia.
la mujer dejó los cántaros tirados. Porque cuando Dios te cambia el espíritu, no necesitas más nada. ¿Y saben a qué se fue la mujer? Esa mujer sufrió una transformación. Diga conmigo, transformación. Pasó de ser la despreciada, la inmunda, la rechazada, a ser la evangelista de Samaria. Y comenzó a predicar, a anunciar. Y usted me dirá a mí, ¿qué predico, pastor? Solo cuenta. No tienes que tener conocimiento teológico. Solo cuenta cómo fue el encuentro que tuviste con Dios en este pozo. Vas a contar tu testimonio, cómo viniste y qué Dios ha hecho contigo, cómo su amor te envolvió y su gracia te salvó. ¿Alguien me está entendiendo ahora? Dice el capítulo 4, versículo 39 de Juan. Y muchos, diga conmigo muchos, dígalo fuerte, muchos. Ahora diga conmigo, ahí está mi familia, ahí están los míos, ahí están mis hermanos, mis primos, mis tíos, mi casa, ahí están. Dice muchos, samaritano y samaritana que estás aquí, muchos samaritanos de aquella aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me reveló toda mi vida. Viniste aquí y no puedes concebir cómo cada palabra tiene tu nombre. Cada palabra ha tenido tu nombre. Y tú dices, quizás el pastor me stalkea el Facebook. Y no, nunca se le olvide que en esta iglesia, antes que el pastor general predique, usted extiende sus manos y usted le dice a Dios: úsalo. Y esas palabras tienen poder. Lo que impactó a la mujer fue que aquel quien en un principio consideraba profeta, pero después entendió era el Mesías, le reveló su vida. Cada palabra que tú recibes aquí te desnuda. Te desnuda, te impacta, te golpea. La palabra tiene poder de redarguir, de transformar, de extirpar, de quebrantar, de levantar. Dice, ponme el versículo, hijo. Él me reveló toda mi vida. Ponme el siguiente versículo, por favor. Y cuando salieron a verlo, todos los demás samaritanos le rogaron que se quedara. Escúcheme, los judíos lo corrían de las sinagogas, los judíos lo echaban, los judíos lo empujaban, los judíos no lo querían, pero los samaritanos le decían: quédate con nosotros, no te vayas. Y usted viene aquí, el culto termina y usted no se quiere ir. Porque ama estar aquí. Porque ama su presencia. Porque los momentos más lindos de su vida los ha experimentado aquí. Y dice: quédate. Y Jesús se quedó 2 días más. Dice versículo 41: tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. ¿Cómo nació todo este sistema de evangelismo? Porque toda la aldea se convirtió a Cristo.
gracias a una despreciada y a una rechazada. Dice versículo 42. Y luego le dijeron a la mujer: ahora creemos. Tu familia te dirá: creo en tu testimonio. Ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, nos predicaste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Solo cuenta tu testimonio. Vas a predicar tu testimonio, cómo fue que Dios te trajo aquí, cómo es que Dios te ha transformado, cómo es que Dios te ama, cómo es que Dios te ha multiplicado, cómo es que Dios te sacó del hoyo, te envolvió de su gracia, de su amor, de su misericordia y te salvó. En el último capítulo de Job, en el capítulo 42, en el versículo 5, Job dice: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Has sido cristiano evangélico toda la vida y has oído de Dios y todo, pero dice: pero ahora mis ojos te han visto y ahora he llegado a conocerte. Hay una versión que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Su amor, su perdón, su misericordia. A partir de ahora Dios te ha escogido para pasar de ser un despreciado y un rechazado a un evangelista, a una profeta, a una predicadora, a un siervo, a un ministro. Nunca más escuches la voz del enemigo que te dice que no eres nada. Cada vez que te sientas necesitado y con sed, ven a este pozo. Aquí Jesús te estará esperando a mediodía, al culto de las 10:30, para amarte, para abrazarte. Yo creo que esta película se quedó corta en eso. Yo creo que Jesús quizá la abrazó y le dijo: mujer, yo sí te amo. Y yo quiero que ahí donde usted está cierre sus ojos. Y el Señor pone fuertemente algo en mi corazón esta mañana, este día. Y no me voy a ir sin hacerlo. Jesús quiere abrazar con sus cuerdas de amor a muchas personas aquí, hoy, que se han sentido despreciados, rechazados, humillados, menospreciados, indignos, señalados. Y eso te hizo llenarte de rencor, de amargura. Dejaste de creer en los pastores, dejaste de creer en los profetas, dejaste de creer en las iglesias. No sé cómo viniste a dar a esta iglesia. Solamente sé que Dios te trajo. Viniste aquí con escepticismo, diciendo: una iglesia más. Sin saber, samaritana y samaritano que estás aquí, que aquí Dios te cambiaría la vida. Y el diablo hará lo posible por sacarte de aquí. El diablo hará lo posible porque te alejes, pero no lo logrará. Estarás aquí hasta el último día de tu vida en esta tierra, esperando el llamado de Cristo, sirviéndole, entregada a Él, entregado a Él, siendo un pilar de esta iglesia. El Señor me dijo a mi corazón: quiero abrazar a mis hijos samaritanos
que se quieran reconciliar conmigo. Aquí hay gente, no sé si hoy es primera vez que vienes a esta iglesia, segunda vez, tercera vez, no lo sé. Pero aquí hay gente que Dios los trajo a beber del agua viva. Y que Dios quiere, Jesús quiere hoy que te reconcilies con Él. ¿Sabes qué tienes que hacer? Ser valiente, ser guerrera como Gedeón. El ángel de Dios le dijo a Gedeón: guerrero valiente, guerrera valiente eres tú. Has soportado todo, has aguantado humillaciones, desprecios, golpes, abusos, soledad, tristeza, decepciones, pero estás aquí viva, vivo, porque Dios te quiere enviar como un evangelista de tu casa, de tu familia. Yo quiero ver dónde están valientes que hoy dicen: pastor, esta palabra tenía mi nombre y mi apellido. Que ahí donde están se pongan sobre sus pies y vengan al altar. Yo quiero ver valientes que hoy se reconcilien con el Señor. Valientes, valientes, samaritanos.